Regresamos con Agárrate. Bueno, estamos en un estudio que no es el nuestro, esto es provisional, creo que en pocos días ya vamos a estar bien instalados, si Dios quiere, y estoy conversando con Vilma Petrach. A ustedes que son seguidores con mucho cerebro, lo que les importa es el contenido y no cómo se vean las cosas. Vilma, háblame de Estados Unidos, porque Estados Unidos se ha mantenido tan firme que ha sido además como la garantía que uno tiene de que no, esta vez sí se van a resolver las cosas. Sí, pero primero me parece irresponsable de la comunidad de naciones interamericanas, de los gobiernos de América, que pretendamos que sea Estados Unidos, porque fíjate tú, una de las primeras cosas te hablaba de Ampuero, del canciller, de los otros cancilleres dentro del contexto del Grupo de Lima, con un lenguaje fuerte dicen que es una dictadura, que ha violado todas las normas internacionales, derechos humanos, exterminio, todo lo que ustedes quieran, pero no toman la acción. Pero al mismo tiempo parecieran decirle a Estados Unidos, pero usted no lo puede hacer tampoco, porque estamos en contra de la intervención militar. Pero el problema siguiente que se plantea es que evidentemente Estados Unidos no lo va a hacer solo, Patricia, porque si estamos viendo un gobierno, el gobierno de Trump es un gobierno nacionalista, ¿ok? Y tiene características ciertamente, por lo menos dentro del grupo de personas que lo llevó al poder, elementos aislacionistas que siempre han estado, digamos, en la cultura política estadounidense como inserto dentro de su historia, de que los problemas del mundo también los otros los tienen que resolver, ¿por qué nosotros tenemos que pagar ese costo? Y lo quiero decir con responsabilidad, porque por ejemplo se viene dando la situación con la OTAN, donde algunos dicen que con bastante seriedad y con bastante firmeza, muchos lo critican, el estilo, la forma, pero ha venido reclamándole a los socios de la OTAN que paguen por su propia defensa, que paguen más, que hagan lo que tienen que hacer, y de alguna manera ha venido distanciándose el gobierno del presidente Trump de la OTAN. ¿Ustedes creen que un gobierno que está en esta situación va a asumir solo la responsabilidad que no quieren asumir los países de la región, porque con esta historia de proteccionismo político en contra de las intervenciones estamos permitiendo que en tiempo real no solamente se esté cometiendo genocidio, no solamente haya la mayor crisis humanitaria que se ha dado en la historia del hemisferio, sino que además se trata de regímenes criminales, un régimen criminal que está cobijando no solamente a los factores del narcotráfico, sino también al terrorismo internacional, al punto que la señora Delcy Rodríguez sale haciendo su declaración con una bufanda del grupo Hamas. ¿Qué quiere decir eso? Que son no solamente el gran descaro, sino que lo hace públicamente como declarándole al mundo, estos son nuestros aliados. Pero por otra parte, nosotros sabemos que inclusive también Colombia lo sabe, hay factores del ELN, hace mucho rato refugiados en Venezuela, que hicieron hace unas semanas atrás un terrible atentado donde murieron jóvenes inocentes de la escuela de la policía, y además de eso tenemos a los factores de la FARC, que están operando y que muchos saben que el canciller de las FARC vino a reunirse con Iván Márquez en territorio venezolano y que el objetivo era fundamentalmente generar apoyo y adjuntarse, anexarse a estos grupos paramilitares que junto con la señora Varela y toda esta pila de criminales hicieron el acto contra la población de básicamente disparar y matar a población desarmada. Entonces cuando tú ves una situación como esta, uno llega a decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones que entonces necesitamos? ¿Qué hay que esperar? ¿Qué más hay que esperar? Sí. Lo que sí me llama la atención fue entonces que hubo un pronunciamiento del canciller de Colombia precisamente llamando a que no tocaran, porque parece que hay una amenaza creíble, real y creíble contra la vida del presidente Guaidó y contra su familia y la de su esposa. Con lo cual quiere decir que, bueno, esto es un caso claro que pudiera haber, y llega a decir que pudiera haber una intervención, incluso en su máxima expresión, con las más directas consecuencias que evidentemente implica la intervención militar. Pero yo lo que quiero decir, no tenemos que llegar al extremo de que la vida del presidente Guaidó esté en riesgo para entonces, o que, ni Dios lo quiera, pueda pasar un atentado contra su vida, para tomar esa acción cuando se ha venido exterminando ante los ojos del mundo. Nada más en este último periodo, Patricia, han muerto 1.500 personas por no tener acceso a la ayuda humanitaria. ¿De qué estamos hablando entonces? Entonces, evidentemente, los gobiernos del mundo no podemos pretender que sea Estados Unidos solo, quien además, ustedes recuerden, señores, que en el 2020 hay elecciones en este país.
Y el gobierno de Estados Unidos no se va a arriesgar solo a hacer una intervención que ya por lo que se ve no es un problema de que la Fuerza Armada se anexe a la lucha, sino que hay grupos irregulares, terroristas y del terrorismo internacional inclusive, armados operando para apoyar y para respaldar a esta dictadura genocida que existe en Venezuela. El problema de la responsabilidad de proteger es que no es solamente, debe ser multilateral, en principio la intervención multilateral de ese tipo debe funcionar en ese contexto y de esa manera para que sea además respaldada y para que tenga un asidero jurídico y no se diga que es la acción unilateral de un país. Y por otra parte, el costo debe ser repartido entre todos los países. Sí me llamó mucho la atención que el vicepresidente, que ha sido como el gran emisario del presidente Trump en el hemisferio, habló con bastante firmeza y dijo, no abandonaremos no solamente a Guaidó, que es nuestro aliado y estamos 100% con ustedes, sino que además dijo, nuestro aliado natural, y cualquier ataque y cualquier situación contra Colombia, es nuestro aliado y nosotros llegaremos hasta sus últimas consecuencias. Sí. Eso puede ser retórico, Patricia, en algunos sentidos, pero si se pudiera dar el caso de una responsabilidad de proteger, por lo menos es importante saber que Colombia es el país que más está perdiendo directamente con esta crisis, que Brasil, por ser un país fronterizo, también es otro país que pudiera adjuntarse, anexarse a esta posibilidad, de manera que Estados Unidos no estaría solo, ni debe estar solo, porque simplemente será muy fácil para el resto de América Latina dejarle a Estados Unidos todo el peso, no solamente de la intervención militar si esta ocurriera, sino además de la reconstrucción de Venezuela y de combatir a estos grupos criminales que están operando en el país. Vilma, bueno, en este momento tenemos un presidente encargado que está afuera de Venezuela. Juan Guaidó está en Colombia en este momento. Su reingreso al país es complicado de todo punto de vista. Ahí va a arriesgar su vida, su seguridad, su libertad, porque obviamente el escenario cambió totalmente después del 23 de febrero, porque ellos no habían cruzado ciertas líneas rojas y las cruzaron todas. Ya las cruzaron todas y se sienten además inmunes. Así es. Se sienten que las cruzaron y no les pasó nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un presidente encargado afuera, así como ese Tribunal Supremo en el exilio? Yo, lamentablemente, lo que he visto es que cada vez que hay un líder, el caso de Carlos Ortega, por ejemplo, un gran líder en Venezuela, pero cuando salen al exterior las cosas son mucho más difíciles, más cuesta arriba, y ya el liderazgo se desvanece. Bueno, mira, primero acuérdate que el conjunto de sanciones que se están proponiendo, y quiero decir porque lo propuso el propio vicepresidente de los Estados Unidos, que para mí sí tiene credibilidad, era, por ejemplo, llegar a que se expropiaran o por lo menos se pasaran sus activos, se congelaran y se le pasaran al gobierno interino. El problema es uno que se pregunta cómo puede manejarse ese gobierno en esas condiciones para poder hacer uso de ese dinero y en consecuencia tener una acción efectiva, ¿ok? Cuando no tiene control de institución y cuando nuestro presidente está en este momento afuera. Aunque yo creo, mira, lo que pasa es que yo creo que al presidente Guaidó y a este gobierno de transición que ya que por lo menos se está gestándose en Venezuela, todavía falta mucho para que eso realmente se solidifique, se le dio la esperanza clara y él lo reencarnaba y lo ha encarnado. No debemos quitarnos esa esperanza y es importante decírselo a nuestra gente, pero seguramente le dijeron, creo que le hicieron promesa. Y creo que se echaron para atrás, Patricia. Por eso él cruza la frontera. Pero no quiere decir que se vaya a quedar. Leí un tuit de algunas personas, obviamente de diputados, que hablan de Miguel Pizarro dice que él regresa. Pizarro dice que él regresa. ¿Qué es lo que esperamos realmente? Porque y no es lo mismo. Muy probable que así como cruzó, ¿ok? Pueda regresar. Porque a menos que evidentemente todos los puntos de frontera estén absolutamente controlados por estos grupos irregulares. Nunca ha podido ser controlado. Exacto, por eso te digo que dudo que ellos tengan la capacidad de controlar todo el territorio. Yo creo que ellos están planteando... Creo que el problema aquí, y por eso yo siempre sueno como escéptica, el problema ha sido que hay expectativas que no se deben dar. Sí. Vilma, de alguna manera. Tú no podías decir, el 23 de febrero se acaba todo, porque eso no es así. Eso no quiere decir... ¿Tú crees que lo que estamos hablando, Patricia, es que se inflaron demasiado las expectativas y no fuimos realistas? Pero es que existe un concepto dentro de la... Yo creo que ellos estaban buscando... Hay un concepto dentro de la estrategia militar que se llama brinkmanship, que es como cuando tú llegas y llevas al punto máximo de tensión
para obligar al otro a que cruce el umbral. De alguna manera se logró que el otro, que es un genocida, cruce el umbral, pero tocaba en consecuencia que este lado, me estoy refiriendo a la coalición internacional que dice estar apoyando al presidente, al gobierno de transición en Venezuela y específicamente al presidente Guaidó y su equipo, pues iban a dar no solamente el paso de la ayuda humanitaria, sino que viniera atrás un ejército capaz de decir, vamos a apoyar, pero o un ejército no, elementos militares, pero yo creo que quisieron evitar las dos partes, me refiero a los dos gobiernos, Brasil y Colombia, que su gente directamente se metiera en un conflicto que empezara como una escaramuza y escalara a un conflicto internacional bélico. Y yo creo que el temor que tenían estos países fue tan grande que simplemente se retractaron y decidieron, ellos creyeron además y estaban apostando, en mi opinión, de una manera bastante ilusoria, que se iba a producir el quiebre militar. Bueno, ya sabemos pero que es que resulta que el quiebre militar no solamente no existe, estaban desertando bastantes funcionarios, digamos, de las Fuerzas Armadas, pero resulta que las Fuerzas Armadas ya no controlan la violencia en Venezuela. Hace mucho rato que el monopolio legítimo de la violencia. Eso es lo más importante de todo, quedó demostrado eso. Así que, ¿para qué seguir pidiendo que la Fuerza Armada se ponga de este lado? Ya no hay que mandarles más mensajes. Ya sabemos que aunque se pongan de este lado, las cosas van a seguir en manos de los grupos irregulares, criminales. Imagínate un asesino que lo saquen a la calle con una pistola y le diga defiende este gobierno. Que fue lo que literalmente hicieron. Además está reportado, está claramente que la señora, no sé cómo llamar a este personaje, a ese engendro del mal que se llama Iris Valera, esa mujer pues armaron y uniformaron aparentemente con además uniformes de la Guardia Nacional a estos grupos criminales. O sea que eso está claro que se hizo. Yo lo que creo, Patricia, y nosotros tenemos que ser o tratar de ser no solamente muy responsables, el pueblo sigue siendo un pueblo muy valiente, que hemos dado una lucha muy tenaz, absolutamente, yo diría que más que llamar la atención, conmueve, porque todos nosotros hemos sido directa o indirectamente víctimas de este horror que ha vivido Venezuela. Pero es importante decirlo que si no tuviéramos el apoyo que hemos tenido de gobiernos como el de Estados Unidos, yo creo que inclusive América Latina no hubiera llegado tan lejos. Aparentemente no ha llegado más lejos de lo que debe llegar. Lamentablemente le tienen demasiado miedo al tema de la intervención cuando se trata de un caso claro de responsabilidad de proteger, pero creo que el gobierno de Estados Unidos ha sido el factor fundamental de empuje. No sé hasta cuándo el cerco puede durar, porque creo que en algún momento estos tres gobiernos que te mencioné, Estados Unidos, que te repito, no lo va a hacer solo, más allá de que haya analistas que tú y yo conocemos que están seguros que esa es la única vía. Estoy hablando de Estados Unidos, Colombia y Brasil, probablemente con una ayuda logística de otros países que pudieran Yo creo en lo que planteó aquí, y al que no ha visto el programa especial que se hizo el sábado, hagan la tarea y véanlo. Yo creo en lo que planteó aquí el capitán Javier Nieto Quintero. Hay muchos oficiales venezolanos que están muy preparados. Pero esa es otra variable que le puedes unir a esto. Lo que te quiero decir pero están dispuestos a ser ellos quienes entran en Venezuela, pero necesitan apoyo logístico definitivamente. Pero eso es lo que te quiero decir. Evidentemente, lo que pudiera pasar es que estos tres países se unan y con estos grupos de oficiales que han venido crecientemente desertando, y que muchos sabemos que pueden y tienen capacidad para actuar militarmente en un conflicto, utilizar esas fuerzas, que son fuerzas venezolanas, y ahí tal vez podríamos verdaderamente ver que no es una intervención internacional. Se trata de las Fuerzas Armadas nacionalistas venezolanas rescatando a su pueblo con el apoyo logístico y seguramente apoyo de otra índole, tal vez un poco más allá por parte de estos tres países que estoy mencionando. Así es. Bueno, Vilma, muchísimas gracias por acompañarme en un día hoy tan delicado y en el que uno tiene que tener tanta responsabilidad para informar. Yo lo único que creo, que les pido en este momento es creer en lo que está haciendo Juan Guaidó, porque hasta ahora, y ustedes saben que si alguien denuncia lo que ve, lo que investiga, si perjudica el rescate de la democracia en Venezuela, esa soy yo. Y hasta ahora Juan Guaidó no ha negociado, y eso es muy importante, y lo que lleva encima, lo que lleva a cuesta es sumamente difícil. Para que nosotros estamos en tiempo real diciendo esto, los periodistas de Univisión
noticias retenidos en Miraflores por orden del dictador son María Martínez, Claudia Rondón, Francisco Urristieta, que es venezolano, y perdón que se me fue, pero quisiera... Es el corresponsal es en el Venezuela. corresponsal en Venezuela. ¿Ya los liberaron? Ah, ya los liberaron. Ya los liberaron. Ya nos Ok. están informando. Bueno. Bueno, gracias Vilma, y con ustedes me despido hasta mañana. Mañana vamos a tratar de hacer más tiempo de programa en mejores condiciones, así que hasta mañana.